Hoy hace 24 años le destrozaron el cráneo a Monseñor Juan Gerardi Conedera, aquí, en la que era su parroquia, en la iglesia de San Sebastián, en la zona 1, solamente a 2 cuadras, 150 metros de la casa presidencial. Monseñor Gerardi había presentado 2 días antes de su ejecución, de su asesinato, un informe que le permitió a Guatemala empezar a conocer la verdad sobre lo que había pasado durante el conflicto armado interno. Monseñor Gerardi había vivido, como pareciera que todavía pasa en Guatemala, una persecución de parte de quienes ejercían el poder, que en muchos de los casos fueron militares al servicio del sector privado para cuidarle la finca. El obispo tuvo la posibilidad de vivir de cerca la realidad de las comunidades en Guatemala y de esa manera se dio cuenta de cómo el ejército había cometido una cantidad innumerable de abusos y de ataques en contra de la población civil, en muchos casos indefensa y que no tenía nada que ver con la guerrilla, con tal de imponer su modelo. Ya todos sabemos ahora qué fue lo que ocurrió y que hubo 626 masacres y que hubo persecuciones y casos terribles en nuestra historia a manos del ejército. Pero el ejército no es así cualquiera, tiene nombres y apellidos. Hubo coroneles, generales, tenientes, muchos de los cuales están vivos y muchos de los cuales están aquí haciendo todavía su guerra como prolongación de aquella guerra. Ahora la hacen durante este periodo y buscan imponer sus puntos de vista por la fuerza. Por la fuerza sacan al exilio hoy a jueces, fiscales y periodistas, y por la fuerza tuvo que salir Monseñor Gerardi durante una buena época por tener un compromiso fundamentalmente con los pobres de Guatemala. Ese compromiso con los pobres, el haber vivido en carne propia el sufrimiento de las comunidades en los departamentos, permitió que Monseñor Gerardi, junto con otro grupo de católicos, se dieran a la tarea de montar toda una estructura a nivel nacional para recibir testimonios y que se empezara a romper el silencio de muchos guatemaltecos que habían guardado todo ese dolor durante décadas incluso. Pues ahora, era 1997, 98, se abría una posibilidad de pensar en una nueva Guatemala porque se acababa de firmar la paz en 1996. Muchos de los que ven estos videos son jóvenes y no tienen ni idea de cómo de verdad en Guatemala en el 96 se respiraba un ambiente de esperanza y de posibilidad de hacer algo de alguna manera bien por fin. La paz estaba firmada y eso creíamos todos que podía permitir un mejor país. Sin embargo, ya hemos visto que la historia no nos lo ha permitido ver. Pero para construir un país, para sanar las heridas, para como una persona o una familia, para poder superar un trauma, debe de conocer la verdad y debe de tratarla. Guatemala necesitaba conocer la verdad y Monseñor Gerardi, al montar una operación a nivel nacional con las estructuras de la iglesia para recibir los testimonios, produjo en conjunto con todas estas personas el documento conocido como Recuperación de la Memoria Histórica, que justamente busca recuperar la memoria y no que guardáramos silencio, metiéramos todo abajo de una alfombra y aquí no pasó nada. Tenemos que conocer la verdad y eso fue lo que lo movió a él a hacer esta producción que prácticamente le costó la vida. 2 días después de presentar este informe en la Catedral Metropolitana, fue asesinado aquí, en un hecho que todavía hoy, 24 años después, sigue en la impunidad, pues no se conoce quién fue realmente el autor material e intelectual de lo ocurrido a 150 metros de la casa presidencial. Tenemos que entender que en nuestra historia ha habido gente valiente, no como ahora, que parece que aguantamos todo y pareciera que no tenemos la valentía ni el coraje de enfrentar a quienes nos roban la posibilidad de tener un mejor país. Monseñor Gerardi fue uno de ellos y le costó la vida. Por eso mismo a muchos les da miedo involucrarse, hablar y decir la verdad. Pero no debemos de tener miedo. Desgraciadamente en este país hay muchos trogloditas que quieren imponer sus deseos a la fuerza. Ya lo hicieron durante la guerra, pero lo han hecho también durante los 200 años de historia de Guatemala, salvo el periodo de la Revolución del 44. Y lo quieren hacer ahora, donde intimidan en las redes sociales, donde atacan a personas, desprestigian, persiguen y forzan al exilio a los buenos guatemaltecos. Aprendamos de Monseñor Gerardi y no nos quedemos callados. Hagamos que la verdad se conozca.